Una vez más le damos gracias a Dios por sus bendiciones y también gracias a todos ustedes, hermanos, hermanas, que siempre están pendientes de esta programación, de este canal. Para mí es un privilegio poder nuevamente llegar a ustedes y compartirles alguna noticia especial de parte de Dios. Así es que gracias a Dios que nos concede la oportunidad de estar con ustedes a esta hora. Y bueno, yo quiero decirles que para los hermanos que no sabían, que no me habían visto y que tenían la idea de que estaba en la República Mexicana, por allá en la montaña, quiero decirles que quise esperarme un poco porque necesitaba algunas cosas por allá para poder tener lo que yo necesito, lo más indispensable, y sentí esperarme un poco para llevarme un vehículo y en eso llevarme las cosas. Así es que por esa razón me he detenido un poquito más y bueno, quiero aprovechar la oportunidad, aunque no estoy muy bien que digamos, pero aquí estamos y quiero compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. Además, también les quiero invitar para que se unan con nosotros en lo que conlleva las responsabilidades de este canal. Bueno, hermanitos, en este momento quiero comenzar, o podría decirles, quiero continuar con el tema que comenzamos el día de ayer. Les dije que quería tomarme tiempo con ustedes para poder compartirles temas que son de suma importancia, temas que es necesario que nosotros nos adentremos en ellos, que realmente nos vayamos uniendo en una sola forma de interpretar la Sagrada Escritura, porque lo que abundan en estos días son organizaciones religiosas, no puedo decir organizaciones cristianas, porque si hay tantas organizaciones, yo creo que muchos, ¿verdad? No están aún ni siquiera dentro del cristianismo. ¿Por qué razón? Porque el líder que comenzó con aquella organización no tenía un llamamiento divino, no estaba haciendo el trabajo con amor a Dios. Pero bueno, en otro día voy a compartirles algo relacionado con esto. El día de ayer les comencé con este tema por causa de muchas llamadas telefónicas, por causa de preguntas que me han hecho los hermanos al visitarme en la iglesia, por preguntas que me han hecho a través de los años, por medio de cartas. Y esta pregunta es: hermano Rodríguez, usted constantemente en sus mensajes hace la siguiente declaración, que el bautismo no produce la salvación. Sin embargo, nosotros vemos que Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo está eso, hermano Rodríguez? Que usted declara que el bautismo no produce la salvación. Y nosotros leemos que Marcos 16:16 dice que sí, que el bautismo salva. Bueno, el día de ayer vimos algunos puntos muy importantes. Una de las cosas que comencé diciéndole es que nosotros deberíamos de tener mucho cuidado. En primer lugar, cuando yo leí por primera vez que decía Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y que me llamó la atención que dijera, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Desde el momento que yo leí el que creyere, conociendo en aquel tiempo un poco lo que es la doctrina de la fe, me pareció raro escuchar y leer a la vez que dijera,
el que creyere y fuere bautizado. Es decir, quien quiera que haya escrito ese versículo estaba aumentándole a la fe la obra del bautismo. Y eso llamó poderosamente mi atención. En el momento que yo leí aquello, hace muchos años, le estoy hablando de fácilmente 35, 36 años, me llamó la atención que dijera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y termina diciendo: mas el que no creyere será condenado. El día de ayer, en el mensaje anterior, yo les dije que había muchas razones por las cuales nosotros no deberíamos creer que el bautismo produce la salvación. Y una de ellas les dije, y esto es muy serio, porque como le digo, mucha gente aprovecha de estos temas para asegurar que el hermano Rodríguez le está quitando o poniendo a la Biblia. Y yo el día de ayer les dije, y les aseguré y les aseguro el día de hoy, que en la Biblia que nosotros tenemos, en la versión Reina Valera que usamos, ha habido algunas alteraciones. No le estoy diciendo con esto que hay alteraciones en la Biblia original o en los escritos que escribieron los apóstoles. Fíjese bien lo que le digo. Le estoy diciendo que hay alteración en las traducciones después de los escritos originales. Entonces, hermanos, yo quiero confesarles que yo jamás he estado en un instituto bíblico. Quiero decirles que no hay un pastor aquí en el sur de California, y lo digo públicamente, que pueda decir: yo fui el que preparé a Rafael Rodríguez para que fuera un siervo de Dios. No hay un pastor que pueda decir: yo enseñé a Rafael Rodríguez, porque a los 6 meses de bautizado me vi fuera de una iglesia por problemas que tenían en la iglesia y que yo se los hice saber, y que en lugar de atender a esos problemas que eran pecados fuertes, a mí me echaron fuera de la iglesia. Por lo tanto, preferí no volver a una iglesia y comenzar al menos a darle testimonio a la gente, y así me llamó el Señor. Entonces, como usted puede ver, yo no tuve un pastor que me enseñara, no tuve tiempo de aprender doctrina en una iglesia, como tampoco he ido jamás a un instituto bíblico. De manera que cualquiera podría decir: cualquier cosa que diga Rafael Rodríguez no puede ser creíble, porque ¿quién es Rafael Rodríguez si nunca tuvo un pastor que lo enseñara y nunca estuvo en un instituto bíblico? ¿Quién es Rafael Rodríguez? Y sobre todo, cuando Rafael Rodríguez asegura que hay que tener cuidado con Marcos capítulo 16, del verso 10 en adelante. ¿Por qué razón? Porque hay muchos testigos que esa porción, después del verso 9 del capítulo 16 de Marcos, no es un escrito original, sino que fue una adición a la Sagrada Escritura. Es decir, que alguien le puso esa otra parte por alguna razón. Y esta razón pudo ser para que se tomara el bautismo como medio de salvación. Ahora, como yo le digo, yo nunca tuve un pastor que me enseñara. Yo no conocí doctrina en ninguna iglesia. Yo jamás he ido a un instituto bíblico. Pero si usted ve estos montones de libros que están aquí,
es parte nada más de los comentarios que tengo en mi biblioteca. Esto quiere decir que aunque yo no tuve un pastor que me enseñara doctrina, aunque no tuve la oportunidad y el privilegio de ir a un instituto bíblico, sin embargo, busqué informarme, busqué conocer doctrina bíblica por medio de aquellos que sí habían ido a un instituto bíblico. Y como le digo, le voy a presentar un poquito. Yo creo que posiblemente sea la mitad o menos de la mitad de los comentarios que tengo relacionados al Evangelio según Marcos. Y en la mayoría de estos comentarios, los comentaristas, los que escribieron acerca de Marcos, aseguran que Marcos, capítulo 16, del verso 9 en adelante, no está en los manuscritos antiguos más importantes. Por lo tanto, hay esa duda. Y yo le decía que era importante que tuviéramos cuidado de no asegurar algo que diga Marcos 16, 16, como esto: el que creyere y fuere bautizado será salvo, incluyéndole la obra a la fe. Esto fue lo que a mí me llamó la atención. Cuando yo leí el que creyere y, eso me parece a mí muy peligroso. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas termina diciendo, mas el que no creyere será condenado. Me llamó la atención que se necesitan dos cosas para ser salvo, como es la fe y el bautismo. Pero termina diciendo, mas el que no creyere será condenado. Una sola cosa para ser condenado, y es la falta de fe. De manera que si para ser condenado es necesario nada más que no tenga fe en Cristo, entonces para ser salvo es lo opuesto. El que creyere será salvo. Nada más la fe y es salvo. Como al final dice, nada más la falta de fe y se mantiene en estado de condenación. Ojalá que me vaya entendiendo y que sepa por qué tengo estos libritos aquí. No estoy tratando de impresionarle a usted, no. Dios lo sabe. Pero sí es importante que le muestre esto, porque puede haber muchos hermanos que, como le digo, digan, bueno, si Rafael Rodríguez no tuvo un pastor que le enseñara doctrina y no fue a un instituto bíblico, pues ¿cómo le vamos a creer? Pero yo le voy a decir algo. Aquí tenemos el comentario de el Evangelio según Marcos, de el comentarista Guillermo o William Hendrickson. Este es un comentario de Marcos nada más. Aquí tenemos un comentario bastante completo, y este comentario es el Evangelio según San Marcos de Vincent Taylor. Aquí tenemos este comentario también. Es un comentario separado, un comentario solo. Aquí tenemos, dice The New Century Bible Commentary, y este es el Evangelio de Marcos según Hugh Anderson. Aquí tenemos, este es otro comentario. Tenemos aquí otro comentario, y este es el Nuevo Comentario Bíblico Internacional. Todos estos están en inglés. Y este es de Larry Hurtado. Todos estos son en inglés. Ahora, ¿por qué los tengo en inglés? Porque cuando yo me convertí, no había tanto material en español como ahora. Por eso tengo yo muchos comentarios en inglés.
Tengo acá el comentario que es el nuevo comentario del Nuevo Testamento Tyndale. Esto es una edición revisada de Alan Cole, de Marcos también. Aquí tenemos otro comentario, y este comentario es uno de varios comentarios que lo voy a poner acá, luego le digo cuál es. Aquí tenemos otro comentario de Marcos y es de Warren Wiersbe. Mire, este es otro en inglés también. Y tenemos aquí otros comentarios. Por ejemplo, tenemos aquí el comentario bíblico Moody. Este es un comentario también de todo el Nuevo Testamento, el cual también es un comentario que he tenido por muchos años. También tenemos acá el comentario, los grandes textos de la Biblia. Este es por James Hastings. Este es un hombre que también es historiador y tiene diccionarios bíblicos y enciclopedias. James Hastings también. Este viene de un gran número de volúmenes que también los tengo yo ahí. Aquí tengo otro que viene de varios tomos, 20 y tantos tomos, y este es interpretación, nada más es el comentario. Dice, vamos a leerlo detenidamente, y dice: comentario de la Biblia para enseñar a los predicadores, y se titula Interpretación, solo de Marcos, pero este también viene con un gran número de volúmenes. Tenemos aquí otro comentario de Marcos, y es Los Evangelios explicados por J.C. Ryle. Es Marcos también. Tenemos aquí otro comentario, y este comentario viene también de otro grupo de volúmenes. Aquí tenemos también a otro más. Espero que me tenga paciencia y que se dé una idea, y como le digo, no estoy tratando de impresionarle. Aquí tenemos un número de comentarios sueltos, que tengo muchos más allá. No quise traer tantos, pero aquí tenemos un grupo de comentarios sueltos. Todos estos comentarios que usted ve aquí, incluyendo este, incluyendo este, y este también. Todos estos comentarios que usted ve aquí vienen con sus compañeros, cada uno de ellos. Algunos pueden ser 4 o 5, otros pueden ser 12. Hay algunos, tengo un comentario de toda la Biblia que son 105 libros. Imagínese usted, ya no se edita, ya no se hace, y yo lo tengo por ahí viejito, pero ahí lo tengo. Entonces, lo que quiero decirles, cada uno de estos libros, cada uno es Marcos, y todos estos vienen con todos los demás libros, sus compañeros. O sea, vienen de comentarios de muchos volúmenes y hablan acerca de Marcos. Por aquí le voy a mostrar algo más que es bien importante. Aparte de eso, tengo estos comentarios, como usted los puede ver. Este comentario es de Abingdon Bible Commentary, o sea, el comentario bíblico de Abingdon. Y son comentarios de toda la Biblia. Este está escrito por Louis Downey. Tenemos otro comentario que a mí me encantan, estos libros que ya no se hacen. Mire, ahora estos están hasta curvos aquí, preciosos. Y este se trata de un nuevo comentario de las Sagradas Escrituras. Estos son comentarios preciosos también, antiguos, muy antiguos, de Charles Gore,
y esto es la verdad que es un comentario con todo lo que es la Biblia. Tengo comentarios como estos, comentarios completos de la Biblia, como usted puede ver aquí. Tengo el comentario de Wycliffe también, completo, y tengo comentarios como el de Scott. Usted los puede ver con tape, viejitos, así los conseguí, y los tengo por ahí. Bueno, como le decía, todos estos comentarios, este comentario es el comentario luterano, viene en varios tomos. Este comentario que está aquí es el comentario numérico, que también viene en muchos tomos. Y tengo aquí el comentario del púlpito también en varios tomos. Tengo el comentario crítico internacional de varios volúmenes también. Tengo comentarios como este nada más dice comentarios de Alexander, también es un número de tomos. Los comentarios de Sweet también. Tengo comentarios de Sweet también, pero ya de estos ya les había dicho. Tengo los comentarios, otros más comentarios, pero quiero pedirles a los hermanos, yo sé que me están mirando ahí en la oficina, que vengan y se lleven por favor estos comentarios. Nada más, hermanos, hermanas, quería compartirles esto. Si yo les dije que no pusiéramos tanta atención en Marcos capítulo 16, versículo 16, cuando dice: el que creyere y fuere bautizado, porque desde que yo comencé en los caminos del Señor, cuando menos le puedo hablar de hace 36 años, que yo me di cuenta que podía haber error, podía haber un problema en interpretar Marcos 16 del 10 en adelante y darlo como algo que fuera bien seguro, porque los mejores manuscritos no incluyen Marcos 16 del 10 en adelante. Por lo tanto, si nosotros aseguramos, gracias hermanita, por lo tanto, si nosotros aseguramos que Marcos 16, 16 es original y estamos diciendo el bautismo produce la salvación, entonces nos estamos arriesgando, porque ya estamos viendo de antemano, como le digo, que dice el que creyere, ahí está hablando de la fe, el que creyere y fuere bautizado. Cuando ya vemos esa y, quiere decir que hay más, que no es solamente la fe. Y si habla del bautismo, el bautismo es una obra, el bautismo es un símbolo, el bautismo es un rito eclesiástico, el bautismo es una acción externa, es un símbolo, no es la cosa simbolizada. Entonces, hermanos, hermanas, nosotros debemos tener mucho cuidado en lo que estamos creyendo. Como le digo, si yo le aseguro una cosa, es porque tengo una base muy fuerte para poder decirle esto no es así. Yo sé que hay muchos hermanos que a poco por esta causa ya no van a querer mirar este programa, pero yo le digo, tengamos mucho cuidado, porque va a haber muchas personas que van a estar por la televisión, que vienen de parte de Satanás para apartarnos de la fe. Y a poco de pronto viene alguien de parte de Dios para aclararnos muchas cosas. Y nosotros vamos a cambiar de canal y nos estamos alejando de la verdad.
Yo siempre les he dicho una cosa: tenga mucho cuidado con aquella persona que toma un versículo, hace una declaración sobre cierta doctrina y solamente basado en ese versículo empieza a hacerle una de historia y una de cuentos y una de palabrerío y termina solamente aferrándose que esa es la verdad. Tenga cuidado con esas personas. Nosotros debemos de tener cuidado que cuando se nos dice esto es de esta manera, se nos presente respaldo en la Sagrada Escritura para que podamos nosotros decir esto es así. Así es que mi hermano, mi hermana, de antemano le digo, todos los que estamos en la radio y en la televisión, no estamos para que todo mundo diga amén, gloria a Dios, aleluya. Debemos estar conscientes de que va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo con nosotros porque por muchos años han creído aquello que tienen. Y yo pienso que si nosotros que estamos en la televisión o en la radio no estamos con una convicción firme de lo que estamos haciendo, más vale que nos preparemos y nos hagamos a un lado. Porque vamos a tener gente que diga amén, gloria a Dios, y mucha gente que va a estar en contra. Y yo les digo, hermanos preciosos, hermanas que me están mirando en estos momentos, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado en que no se vaya a estar oponiendo a la verdad. Cuando Cristo vino, los fariseos y los escribas eran los directores de los judíos en cuanto a las cosas de Dios se refiere. Ellos eran los que tenían la escritura sagrada, ellos eran los que la interpretaban, ellos eran prácticamente los modelos a seguir de la vida espiritual. Pero vino Cristo y les llamó sepulcros blanqueados, les llamó hipócritas. Y por lo tanto, yo quiero invitarle a que meditemos en la palabra de Dios. Yo quiero decirle que al principio de mi conversión, a mí me enseñaron en la iglesia donde yo comencé a conocer la palabra de Dios, que el bautismo producía la salvación. Y yo le digo, yo lo creí por un tiempo, aproximadamente 6 meses o 1 año. Yo lo creí porque así me lo enseñaron. Sin embargo, cuando usted es una persona inquieta y que escudriña la Sagrada Escritura y que le pide a Dios la dirección para escudriñar la Sagrada Escritura, llega el momento que Dios le revela muchas cosas. Y Dios me reveló a mí esto, de que el bautismo no produce salvación, que la fe sí produce salvación. Y ahí en Marcos 16:16 habla de 3 doctrinas. Dice, el que creyere, la fe, y fuere bautizado, el bautismo en agua, será salvo, la salvación. Ahí hay 3 doctrinas y yo siempre he creído que por la fe somos salvos. Como le digo, cuando estuve en una iglesia que uno está como miembro y todo lo recibe porque así se lo enseñan y uno lo cree, yo estuve aproximadamente de 6 meses a 1 año así, pero comencé a escudriñar la Sagrada Escritura y gracias a Dios que yo no le debo favores a ninguna organización. No estoy en contra de ninguna organización y debería de estar amargado como muchos. No estoy en contra de ninguna organización, tampoco estoy a favor de ninguna organización. Trato de que lo que yo predique tenga fundamento en la Sagrada Escritura y lamentablemente voy a estar en contra de algunos. Así es que yo quiero continuarle en estos momentos con algo que es muy importante. Recuerde, para que nosotros creamos, aseguremos
y enseñemos que Marcos 16:16 asegura que el bautismo produce salvación, antes de tomar ese versículo de la Escritura y ponerlo aquí como una base doctrinal de que el bautismo produce la salvación, debemos conocer a fondo la fe y debemos conocer a fondo la salvación. Es decir, para que nosotros hagamos una buena interpretación de la Sagrada Escritura, debemos conocer a fondo las tres doctrinas. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo viene la salvación? ¿Quién produce la salvación? Debemos conocer la fe. ¿Para qué sirve la fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Qué produce la fe? Y debemos conocer el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Cuándo viene el bautismo? Todo eso. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es, para poder probar si Marcos 16:16 tiene el fundamento tan sólido como para soportar el peso de las dos doctrinas, como es la salvación, fíjese bien, y la fe. Yo no sé si a usted le ha sucedido, pero cuando usted va a querer vender algún anillo de oro y llega usted a donde le compran esa pieza de oro, usted puede decir: esto es de 24 quilates, pero no le van a aceptar su palabra. Van a hacerle una prueba a aquel anillo, y ahí se van a dar cuenta si realmente el anillo es de oro, para empezar. Y en segundo lugar, a ver si es del quilataje que usted dijo que era. Entonces nosotros debemos probar Marcos 16:16, donde dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tenemos que probarlo poniendo sobre él la doctrina de la salvación y la doctrina de la fe. Porque ahí nos vamos a dar cuenta, si le ponemos encima la doctrina de la salvación y la doctrina de la fe, y la base se deshace, se rompe, se viene abajo el edificio, entonces no era tan fuerte como para sostener aquello. Así es que yo le invito a que nos demos cuenta qué dice la doctrina de la salvación, porque no es asunto nada más de tomar el versículo Marcos 16:16 y decir: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así es que vamos a bautizarlos para que sean salvos, y si no se han bautizado, entonces no son salvos. Hermanos, es triste y es peligroso, yo se los digo de corazón, a todos aquellos hermanos y hermanas, comenzando por los que predican la palabra de Dios. Es triste, es lamentable que le digamos a una persona que se va a bautizar, que ya le hemos visto por meses en la iglesia, y en ocasiones hasta años, porque hay quienes han estado en la iglesia hasta 1 año o 2 años y no se han bautizado, y que se les diga: usted no es mi hermano hasta que sea bautizado. Si quiere ser mi hermano, tiene que bautizarse. Y yo quiero una vez más recordarles esto: si hablamos de que el bautismo es el que salva, estamos hablando del acto del bautismo. Estamos hablando de la acción de bautizarse. Estamos hablando de la acción de sumergir al cuerpo de aquella persona para que tenga salvación. Y yo quiero que usted use el sentido común. ¿Qué diferencia haría que yo meta un cuerpo en otro cuerpo, como en este caso, meter a una persona
en el agua, ¿qué efecto le causaría espiritualmente? Absolutamente ninguno. La acción de meter a una persona en el agua no le causa ningún efecto. Lo que viene a causar en este caso el bautismo es que Dios se agrade porque estamos nosotros recordando que estamos unidos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que agrada a Dios, porque estamos haciendo remembranza de que un día Cristo murió, fue a la sepultura y resucitó. Pero acuérdese y pregunte, yo le digo aquí directamente, pregúntele a cualquier pastor, a cualquier predicador y dígale: hermano, ¿qué es el bautismo? Y todos en coro le van a decir: el bautismo es el símbolo de la sepultura y resurrección del Señor después de haber muerto por los pecados. Así le van a contestar todos. Si alguien le contesta diferente, ese definitivamente no es ni cristiano. Pero el bautismo es un símbolo, y un símbolo tiene una realidad. Es como cuando usted por la mañana sale a la calle y se sorprende porque apenas el sol está levantándose y usted ve que su sombra se extiende como 7 metros más allá. Pero usted está aquí, aquella es su sombra. Usted es la realidad y aquella sombra es el símbolo de usted. Entonces, hermanos, hay que tomar en cuenta esto. El bautismo es el símbolo. Cuando usted pregunte a un pastor o a un predicador y le diga: hermano, permítame, le quiero hacer una pregunta, ¿qué es el bautismo? En el instante que aquel siervo le diga: el bautismo es símbolo, ahí está, es símbolo. El símbolo tiene una realidad. Por ejemplo, yo me bauticé en 1978. Fíjese bien, pero yo creí en 1977, duré más de un año para bautizarme. Yo creí en 1977 y fui bautizado en 1978. Vamos a tomar mi bautismo como base. Cuando yo me bauticé en 1978, fíjese bien, estaba llevando a cabo un símbolo. Esto que yo estaba haciendo estaba simbolizando la realidad. Quiere decir entonces que la realidad es lo que Cristo hizo. Y lo que Cristo hizo, lo hizo hace cerca de 2000 años. En el caso mío, Cristo murió hace cerca de 2000 años, pero hasta 1978 me bauticé yo. Entonces, cuando Cristo murió, Él me incluyó a mí, llevó mis pecados, por eso me incluyó con Él. Cristo murió por mis pecados, Cristo fue a la sepultura y Cristo resucitó de entre los muertos. Por mí lo hizo todo. Él lo llevó a cabo allá. Acá en 1978, a mí me predican el Evangelio, que es lo que dice ahí en Marcos 16:15. El Señor les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen este Evangelio a toda criatura. Primero la predicación. El que creyere, yo se lo digo como debe de ser, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdad que se escucha perfecto ahí? No porque yo lo diga, pero así debe de ser. Entonces el Señor murió y resucitó por mí hace cerca de 2000 años. 1978 me bautizo yo. Cuando yo me estoy bautizando, estoy dando testimonio de que un día Cristo me incluyó en su muerte y en su resurrección. Cristo murió por mis pecados.
cuando a mí me hablan del pecado por la predicación del Evangelio, entonces yo me declaro muerto al pecado. No quiero más con el pecado nada, pero ahora tengo que ser sepultado simbólicamente juntamente con Cristo. Y por eso cuando lo sacan a uno del bautismo es símbolo de la resurrección de Cristo. Símbolo de la sepultura, símbolo de la resurrección. Lo que yo estoy haciendo en mi bautismo es un símbolo. Lo que hizo Cristo es la realidad. Entonces, hermanos, Cristo me salvó, fíjese bien, por lo que Él llevó a cabo. Pero yo no estoy salvo porque nadie me dijo nada. Entonces, desde hace cerca de 2000 años, Cristo me salvó, murió por mí y resucitó de entre los muertos. Él me salvó. Yo no lo sabía. Me predicaron el Evangelio, me dijeron que yo tenía pecado por la herencia de Adán y tanta cosa, pero que Cristo murió y resucitó por mí, que si yo creo en Cristo que murió y resucitó, entonces Él me salva de mis pecados. Yo creí que Cristo murió y resucitó por mí, me salva de mis pecados. La salvación viene a mí por la fe en que Cristo murió y resucitó. Ahora, cuando yo me voy a bautizar, yo voy a dar testimonio con un acto visible de lo que ya Dios hizo por mí en Cristo, invisiblemente, allá dentro de mí. Cuando a mí me predicaron el Evangelio, en 1977, a principios del año, me dijeron que había pecado en el mundo, que Adán y Eva pecaron, que todos estaban destituidos de la gloria de Dios y que si yo creía que Cristo murió y resucitó, podía ser salvo. Yo creí que Cristo murió y resucitó por lo que me predicaron. Y por eso es que yo por la fe fui salvo. Fíjese bien, por la fe fui salvo. De estar en estado de condenación, al creer que Cristo murió y resucitó, pasé a estar en estado de salvación. De manera que al principio del año 1977 yo ya era salvo por la fe en que Cristo murió y resucitó. Pero no había dado testimonio por medio del bautismo, es decir, no había llevado a cabo el simbolismo de la realidad que Cristo había llevado a cabo. Pero nadie me podía decir a mí que desde que yo creí en Cristo por la predicación del Evangelio hasta el día que fui bautizado, nadie me puede decir que yo no era salvo. Ni siquiera Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Y una vez más quiero decirle, ponga atención en cada iglesia cristiana. Los verdaderos siervos de Dios no bautizan a cualquier persona. Esperan verle testimonio de que ama a Dios, de que teme a Dios, que se ha apartado del mal, de que siente esa inclinación a buscar las cosas de Dios. Ahora, si vamos a bautizar a una persona para que sea salva, quiere decir que entre tanto que no sea bautizado no es salva. Y si nosotros como siervos de Dios queremos ver testimonio en la persona que se va a bautizar para poder bautizarla, ¿cómo vamos a ver testimonio de que ama a Dios, que teme a Dios, que se ha alejado del pecado, si esa persona es impía, si esa persona no es salva, si va a ser salva hasta que la bauticemos? Ahí hay contradicción. Y usted no diga nada, solamente póngase a observar en cualquier iglesia cristiana donde usted considera que el que está al frente es un siervo de Dios, que teme a Dios. Jamás va a bautizar a una persona que se le vea que no hay testimonio en ella de que Dios ha hecho la obra en su corazón. Entonces concluimos que el bautismo no es para salvación. El bautismo es el resultado de la salvación, el fruto de la salvación. Esto está bien interesante
para todos aquellos hermanos que realmente aman y temen a Dios. Pero yo le quiero compartir algo más todavía, y es que la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, jamás la ha compartido Dios con algún rito o con alguna tradición de algún grupo. No, hermanos. La salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, siempre procede, fíjese bien, siempre procede solamente de Dios. Nada ni nadie puede venir a ayudarle a Dios a que salve a una persona. Y no se olvide, en Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces se está añadiendo a la fe la obra. Como decir, la sangre de Cristo no es suficiente, le vamos a añadir algo. Esa es una ofensa para Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Pero si nosotros hablamos de si el bautismo salva o no salva, ¿por qué no vamos a la doctrina de la salvación? ¿Por qué no investigamos en la palabra de Dios cómo es que Dios le da la salvación al hombre? Venga conmigo y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice así. Le voy a leer rápidamente unos versículos que les leí en el mensaje anterior, solamente para que usted los recuerde. Pero dice así la palabra de Dios. Estamos hablando de la salvación, que nunca, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, Dios ha aceptado que algo o alguien le ayude a salvar. Mire lo que dice aquí. Génesis capítulo 49, versículo 18. Génesis capítulo 49, versículo 18. Jacob, fíjese bien, Jacob dijo aquí, o Israel, Jacob dijo aquí: tu salvación esperé, oh Jehová. Fíjese bien, tu salvación esperé, oh Jehová. Aquí tenemos nosotros que Jacob reconoce que solamente de Dios y de nadie más venía la salvación. De manera que la salvación no se le puede atribuir a un rito solamente, a menos que venga a ser un símbolo, porque aún en el Antiguo Testamento había símbolos que apuntaban a Cristo, porque venían a cumplirse en Cristo. Pero la salvación siempre ha venido y vendrá de parte de Dios. En Mateo capítulo 1, versículo 21, un ángel de Dios le dice a José, el esposo de María, cuando José pensaba dejar en secreto a María, porque María de pronto apareció embarazada, encinta, y dijo José: María seguramente que se acostó con alguien por ahí, yo me voy, yo la dejo, la amo, la respeto, yo me voy. El ángel se le aparece, es un ángel enviado de Dios, y le dice: José, lo que María tiene en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Verso 21, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a tomar las dos escrituras desde este punto de vista. Génesis capítulo 49, versículo 18, Jacob dijo: tu salvación esperé,
oh Jehová. Jacob no está hablando a Dios y al río donde se bautizaba la gente. Jacob no está hablando a Dios y a algún estanque de aguas que se usara para bautizarse en aquel tiempo. Jacob solamente se dirige a Dios y dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Señal que la salvación viene directa y específicamente solo de parte de Dios. Según lo que dice un ángel de Dios a José, el esposo de María, dice: y María dará a luz un hijo. Esto es Mateo 1:21. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la doctrina de la salvación. Aquí se habla de la salvación, cómo Dios salva a los hombres. Y un ángel de Dios dice a José: María va a tener un hijo y se va a llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si el bautismo fuera para salvación, aquí ya estamos entrando al Nuevo Testamento. El ángel hubiera dicho: porque Jesús, ese niño que va a nacer de María, y el bautismo salvarán a los judíos de sus pecados. Pero ahí se habló solamente de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jacob dijo en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 49, versículo 18: tu salvación esperé, oh Jehová. Solamente Dios salva. Acá en el Nuevo Testamento, el ángel le dice a José: tu mujer dará a luz un hijo, se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús no es alguien separado de Dios. Jesús es el mismo Dios manifestado en carne, viniendo a nosotros, de manera que Dios nos salva en Cristo Jesús. Porque usted y yo no podíamos ir a la gloria, Dios sí podía venir a nosotros, tomó forma de hombre, vino a nosotros. Por eso en Juan 14:6, cuando el Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, en Mateo 1:21, cuando el ángel dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, está diciendo: Dios mismo va a salvar a los judíos de sus pecados en Cristo Jesús, porque va a llevar a cabo un sacrificio en aquella humanidad y los va a acercar a él. Pero el ángel no mencionó para nada el bautismo. Fíjese bien, para nada mencionó el bautismo, y ya era tiempo. Si el bautismo hubiera de servir para salvación, era tiempo perfecto para decir: Jesús y el bautismo van a salvar. Recuerde esto, en Marcos 16:16 dice: el que creyere en Jesús que murió y resucitó, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es una enseñanza contraria a la enseñanza de Dios a través del ángel. Porque Dios a través del ángel en Mateo 1:21 dice: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice porque el bautismo salvará a su pueblo de sus pecados, no. Ni tampoco dice porque Jesús y el bautismo salvarán a su pueblo de sus pecados. Enfatiza y dice: porque Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Con lo cual concluimos que Jesús se basta y se sobra para dar la salvación. Nada más ni nadie más. Solamente en Cristo, como dice el corito, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué es lo que estamos mirando en estos momentos?
En estos momentos estamos examinando la doctrina de la salvación. Como le digo, es fácil que una persona tome un versículo, como en este caso Marcos 16:16, tomemos ese versículo y lo pongamos en un pedestal en alto y digamos: el bautismo salva. Piensen esto: si decimos el bautismo salva y tomamos como base Marcos 16:16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, al hablar y decir el que creyere, estamos haciendo alusión, nos estamos refiriendo a Cristo que murió y resucitó. Ahí están las dos cosas. El que creyere, al decir el que creyere, nos estamos refiriendo a Cristo que murió y resucitó. Entonces decimos el que creyere y exaltamos a Cristo a un pedestal y decimos: ahí está Cristo. El que creyere en Cristo que murió y resucitó, ahí está Cristo. Lo levantamos en alto. El que creyere y fuere bautizado, entonces al bautismo también lo levantamos al nivel de Cristo y decimos: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces estamos levantando al bautismo a un pedestal al nivel de Cristo. Y déjeme decirle con todo respeto, pero eso es una falta en contra de Dios. En ocasiones, hermanos, es difícil que el hombre se quite sus marcas cuando la tradición se ha metido hasta los huesos. Es difícil que el hombre se quite ese hábito de tradición y se ampare solamente en la Sagrada Escritura. Pero la Sagrada Escritura es clara. Aquí dijo el ángel enviado por Dios a José, Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús. A ese niño que va a tener María le llamarán Jesús, porque él, oiga bien, él, no dijo ellos, entre él y el bautismo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí ya tenemos una escritura que va contraria a lo que dice Marcos 16:16. Ojalá que me esté entendiendo. Pero le voy a llevar a otra escritura más. Y esto es en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 15, versículos 1 y 2. ¿Se acuerda usted cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo? Que Moisés profetizó, lo tomó el Espíritu y comenzó a profetizar. El Espíritu tomó a María y comenzó María a danzar y a profetizar y invitó a las demás mujeres y andaban todas las mujeres danzando y profetizando. Ahí, hermano, ahí, hermana, tenemos una prueba que dice así. Éxodo capítulo 15, versículos 1 y 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Verso 2, Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, yo lo alabaré, Dios de mi Padre, lo enalteceré. Ahí tenemos a otro tremendo siervo de Dios, a Moisés, que no por sí mismo, sino tomado por el Espíritu, comienza a profetizar. Y una de las cosas que dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso es poder decir en el Antiguo Testamento: solamente conozco una salvación, y esa salvación viene de Dios! Solamente conozco un Salvador, y ese Salvador es el Dios que creó los cielos y la tierra. No había nada más ni nadie más que pudiera salvar, y eso lo sabían
los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 19, versículos 24 y 25. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían entonces: ¿quién podrá salvarse? Ve ahí. Ahí hay dos cosas. Ahí se habla del reino de Dios y se habla de la salvación. Se lo leo una vez más. Mateo capítulo 19, versículos 24 y 25. Cristo es el que está hablando ahí y dice: les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ahí está hablando del reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Le recuerdo, ahí habla de dos cosas. Habla del reino de Dios, de entrar al reino de Dios, y habla de la salvación. De manera que nuestro Señor Jesús, el Cristo, estaba poniendo al mismo nivel el reino de Dios y la salvación. ¿Estamos entendiendo? De manera que para entrar al reino de Dios se necesitaba una cosa, y esto es que creyeran en el sacrificio de Cristo Jesús. Yo quisiera darles una escritura más, y estas escrituras son muy importantes porque nos refuerzan lo que estamos diciendo. Le voy a leer en Hechos capítulo 8, versículo 12. Y aquí hace referencia a aquella ocasión cuando Felipe, uno de los 7 diáconos, iba huyendo porque los iban persiguiendo, y el Espíritu Santo lo detuvo en Samaria y lo puso a predicar en Samaria. Era el mismo Espíritu hablando a través de Felipe el diácono. Cuando usted tenga tiempo, lea todo el capítulo 8 de los Hechos. Pero en el versículo 12 dice aquí: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué le estoy citando esta escritura de Hechos capítulo 8, versículo 12? Porque le leí primeramente que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 24 y 25. Cristo dijo: les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, note esto, que para un rico entrar en el reino de Dios. En el versículo 25, Mateo 19, 25 dice: al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Ahí está hablando de dos cosas: del reino de Dios y de la salvación. Y como le digo, el Señor Jesús pone al mismo nivel el reino de Dios y la salvación. Ahora, ¿cómo se podía entrar al reino de Dios? ¿Cómo se podía obtener la salvación? Para eso leímos en Hechos capítulo 8, versículo 12, que dice: pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué es lo que se anunciaba para obtener la salvación? Se anunciaba el nombre de Jesucristo. Hablar del nombre de Jesucristo es hablar de la autoridad de Jesucristo, es hablar del poder de Jesucristo, es hablar de la obra de Jesucristo, es hablar de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo.
Entonces, con eso llegamos a la conclusión de que el bautismo, como era una obra externa, como era un símbolo, como era un rito que se tenía que cumplir en remembranza de lo que hizo el Señor, no podía en sí mismo dar la salvación. La salvación está en la realidad, en Cristo Jesús, que llevó a cabo aquel sacrificio donde Él toma nuestro lugar, donde nos toma en cuenta, donde muere por nuestros pecados y resucita de entre los muertos. Entonces, una vez más, estamos descubriendo que el bautismo no salva a nadie. Fíjese bien, el bautismo no salva a nadie. Y como le digo, estamos en una situación bien seria, porque cuando nosotros nos mantenemos en una organización y personas serias que nosotros amamos, predicadores muy serios, muy hermosos que amamos nosotros, nos han predicado algo y nos han dicho es de esta manera, y hemos vivido en esa forma de creer por siglos o por años, cuando llega el momento que nos presentan la verdad, hasta podemos pelear y nos podemos enojar. Hablar del bautismo es hablar de la acción de meter a una persona en el agua y sacarla. El hecho de meter a una persona en el agua y sacarla no le puede producir la salvación. Acuérdese, el bautismo es un símbolo. La realidad, la fe en la realidad es lo que le produce la salvación, no se la produce el símbolo. Esto está bien serio y como le digo, yo sé que me voy a ganar muchos enemigos. ¿Qué le vamos a hacer, hermanos? Si por la verdad me he de ganar muchos enemigos, gloria a Dios. Pero yo estoy aquí para decirle la verdad y yo espero que haya personas que me estén entendiendo esto. Le voy a leer una escritura más y estoy haciendo un libro que se va a llamar Salva el bautismo. Así le voy a poner, salva el bautismo, y ahí le voy a poner todo esto. Tengo muchísimo material para ponerlo ahí. Inclusive en ese libro sí voy a decir quién cree que el bautismo salva, dónde se originó la creencia que el bautismo salva, y se va a sorprender de eso, porque ahí le voy a poner quién cree y desde dónde se comenzó. Va a estar bien interesante este libro. Bueno, dice la palabra de Dios y estamos descubriendo, recuerde, por la doctrina de la salvación, estamos descubriendo cómo es que Dios salva. Y escúcheme bien, nunca Cristo dijo, el bautismo salva. Yo sé que alguien va a saltar y va a decir, pero ahí lo está diciendo Cristo. No se olvide, Marcos 16:16 tiene una alteración en la escritura que usted tiene, porque los que tradujeron de los originales a la Biblia que usted tiene le hicieron una añadidura. Eso que dice y fuere bautizado, eso fue añadido. No le voy a poner otra Biblia que no diga eso. Le voy a poner toda la doctrina de la salvación y le voy a poner toda la doctrina de la fe para demostrar que la salvación nunca pide al bautismo para que ella haga acto de presencia, que la fe nunca solicita al bautismo para que pueda salvar a una persona. La fe sola en Cristo Jesús produce la salvación. Así es que, mi hermano, váyase preparando. Dice ahí, Éxodo capítulo 15, versículos 11 al 13. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?
Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Ahí estamos nosotros descubriendo a el mismo Espíritu en los hombres temerosos de Dios del Antiguo Testamento, diciendo: tú condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, a este pueblo que rescataste, a este pueblo que salvaste. De manera que los hombres que eran verdaderamente hombres de Dios del Antiguo Testamento nunca le atribuyeron la salvación a nada ni a nadie más que no fuera el mismo Dios. Y en Lucas capítulo 1, versículos 67 al 70, note aquí, Lucas capítulo 1, versículos 67 al 70 dice así: y Zacarías su padre, o sea el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y en el verso 69 dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Aquí Zacarías, el padre de Juan el Bautista, está profetizando. Y cuando profetiza, habla de nuestro Señor Jesús. Estaba por manifestarse el nacimiento de nuestro Señor y dice: Dios nos levantó un poderoso Salvador. Está hablando de Cristo. Era el mismo Espíritu hablando a través de Zacarías y declarando: se ha levantado un poderoso Salvador de la casa de David, descendiente de David. De esa línea de David, entre los hombres aparecerá un gran Salvador. Como le digo, aquí está el Espíritu mismo a través de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizando. El Espíritu mismo tomó a Zacarías y lo hizo hablar. Si fuera que el bautismo se iba a establecer para la salvación de los hombres, el Espíritu Santo a través de Zacarías hubiera hecho lo siguiente: Dios ha levantado dos poderosos salvadores, Jesús el Cristo y el acto del bautismo. Pero Dios es directo, Dios es incisivo, Dios es especial y dice: Dios les ha levantado un poderoso Salvador. Está hablando de Cristo. Entonces, hermanos, no puede el bautismo compartir la gloria con Cristo. Cristo es suficiente, Cristo es nuestro gran Salvador. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11, que dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, otro ángel que se aparece a los pastores, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Una vez más, otro ángel, el ángel que se les aparece a los pastores, les dice: les doy noticias que les van a hacer rebosar de alegría. Les ha nacido, este día les ha nacido un Salvador. No dijo dos salvadores, un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos,
tengo muchísimas escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que es lo que estoy acumulando para el libro que les voy a hacer. Pero yo creo que tenemos suficiente para entender y comprender y aceptar que el bautismo en sí, ni solo ni acompañado con Cristo, tiene virtud para producir la salvación. El único que produce la salvación es Cristo. Y Cristo lo llevó a cabo hace 2000 años. Y hoy mi fe en Cristo que murió y resucitó es lo que produce mi salvación. Mi salvación no la produce un acto de meterme al agua y que me saquen de ahí. No, Señor. Mi salvación viene de Dios en Cristo Jesús, por medio del sacrificio y la resurrección. Hermanos, podríamos pasarnos todo un mes y yo creo que no terminamos, porque le saco historia y vamos aquí, vamos allá y puntos importantes. Olvídese, nos pasamos 2 o 3 meses aquí. Pero ahí vamos a detenernos por hoy ya con este tema. Después, cuando tenga el librito, le voy a decir: mira, aquí está el librito que le prometí, para que usted se entretenga y se goce con tantas cosas maravillosas.